Bueno, buenas tardes a todos. No sé si hay alguno que nos haya saludado, pero bueno, vamos a aprovechar para orar al Señor y comenzar con el estudio del día de hoy. Bueno, gracias Señor, te damos una vez más por podernos reunir a compartir tu palabra, enseñar. Señor, gracias porque hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y entendemos la importancia que tiene estudiar acerca del Espíritu Santo. Señor, creemos en tu poder, creemos, Señor, en tu amor, creemos también en tu justicia, creemos, Señor, en toda la obra que tú haces con nosotros. Pero queremos pedirte que nos estés guiando en todo lo que vamos a hablar, en todo lo que vamos a compartir, que realmente nos enseñes tú, Señor, que toques nuestros corazones, que nos ayudes a crecer, Señor, y a ser transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Bendice, Señor, a todos los que hoy se han sumado, bendice también a aquellos que no se pueden subir por algún motivo, y Señor, hacemos todo para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno. Amén. Amén. Bien, entonces voy a hacer una especie de pequeño repaso de lo que estuvimos enseñando hasta la semana pasada, más que nada también para los que a lo mejor no hayan escuchado, para que puedan tener una idea de qué es lo que veníamos hablando, y luego vamos a dar entonces el tema de hoy. Bueno, entonces veníamos hablando del Espíritu Santo, era la idea. Entonces, un poco nuestra intención es poder enseñar cuál es realmente el rol del Espíritu Santo en el cristiano, quién tiene el Espíritu Santo, quién no tiene el Espíritu Santo, y hoy nos íbamos a enfocar en algunas de las cosas más que tenían que ver con la obra del Espíritu Santo en la iglesia como cuerpo. Sí, la semana pasada estuvimos hablando un poco más de el rol del Espíritu Santo en el cristiano, y hoy vamos a estar hablando del rol del Espíritu Santo más en la iglesia. Vamos a ver algunos temas más generales, pero también vamos a hablar de algunas dudas que hay siempre con respecto a algunos temas importantes. Bien, entonces, como hablamos la semana pasada, una de las cosas que decíamos es esto. Hay un momento en la vida de la persona que se llama el nuevo nacimiento, o la conversión, o la regeneración. Ese momento es cuando la persona pasa de estar espiritualmente muerto a estar espiritualmente vivo. En ese momento es cuando la persona cree en Jesucristo, es cuando la persona reconoce sus pecados, reconoce sus propios errores, se reconoce de que no puede agradar a Dios por sus propios medios. Ese momento es la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿sí? O la conversión, como muchas veces se le dice. Y es una obra del Espíritu Santo, es un cambio en la persona. La persona es transformada instantáneamente, pasa de muerte a vida. Es un cambio que ocurre en el momento en que la persona cree. Ahora, ese es un cambio, según lo que nosotros entendemos de lo que la palabra de Dios enseña, irreversible. Es un cambio que no se vuelve atrás. Es un cambio permanente en la persona. La Biblia nunca habla, nunca enseña de que una persona que ha sido convertida verdaderamente al Señor pueda desconvertirse o volverse atrás. Ahora, en la vida diaria nosotros vemos que hay personas que a lo mejor creen en el Señor por un tiempo y después tarde o temprano se van, se olvidan del Señor, rechazan a Dios y todo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Se convirtió y después se volvió para atrás? ¿O cómo funciona eso? Y es una duda válida que muchas veces tenemos. Entonces, lo que nosotros creemos que lo que para mí la Biblia enseña es que en realidad la persona que volvió atrás y se apartó definitivamente del Señor, nunca en realidad fue verdaderamente convertida, sino que la persona es simplemente aparentó realmente tener un cambio, aparentó arrepentirse de todo su corazón de sus pecados, pero fue algo no real, no verdadero, fue algo en apariencia. Aún la persona misma puede haberse confundido, vamos a decir, pero la persona que verdaderamente fue transformada por Dios permanece. Eso es lo que nosotros creemos. Y es una obra dada por el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque una vez que el Espíritu Santo viene en la persona, el Espíritu Santo permanece en la persona por el resto de su vida. No creemos que el Espíritu Santo pueda venir a una persona, transformar a esa persona y después apartarse de la persona y dejarla que muera espiritualmente de nuevo. Eso consideramos que es algo no bíblico. Y una de las cosas que decíamos la semana pasada, tratábamos de explicar, es con respecto a pasajes del Antiguo Testamento que dicen de que, por ejemplo, David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿sí? O que cuando el Espíritu Santo se apartó de Saúl, es otro ejemplo. Entonces, lo que explicamos es que así funcionaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento,
en donde hacía una obra diferente a la que hace en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía a una persona, venía para ungirlo como rey, por ejemplo, o como profeta, pero no venía el Espíritu Santo a la persona para salvarla, para convertirla, para transformarla, sino que era una obra diferente, era una obra para una tarea específica, pero en cambio en el Nuevo Testamento, a partir de la venida del Espíritu Santo al mundo, el Espíritu Santo cuando viene al creyente viene a transformar su vida espiritual y hacerlo una persona nueva. Es el momento de la regeneración o de la conversión. Entonces, si hay más dudas con respecto a esto, después me las pueden compartir, sí, pero básicamente el punto principal de lo que decimos es que una vez que una persona es creyente de verdad, sinceramente y con todo su corazón, esa persona ha sido convertida, ya tiene el Espíritu Santo y no necesita buscar que el Espíritu Santo venga a su vida después, porque ya está en la vida de la persona. Lo que tiene que hacer la persona es buscar de agradar al Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo, pero no necesita recibir más del Espíritu Santo porque ya lo tiene completamente. El Espíritu Santo está en la persona o no está en la persona, es blanco o negro, no hay niveles. Dios no da el Espíritu por medida, o sea, no es que Dios te da un poco del Espíritu, después te da un poco más y después te da más del Espíritu y uno va creciendo en cantidad del Espíritu que tiene la persona. Eso no funciona así, no es un concepto bíblico, no está en la Biblia. El Espíritu Santo cuando viene a la persona está completamente en la persona y si el Espíritu Santo no está en la persona, no está en la persona, por lo tanto la persona no está convertida, no es creyente. Ahora, de nuevo, hay un versículo que dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pero ese pasaje lo que está diciendo, lo que nos está enseñando, es que nosotros debemos buscar de obrar, de hacer las cosas que al Espíritu Santo le agradan, como por ejemplo profundizar en las Escrituras y ser personas de bien, dar fruto del Espíritu Santo, o sea, tener dominio propio, misericordia, amor, paciencia, bondad, ¿sí? Los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, lo que nos está diciendo es que tenemos que comportarnos de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo y de acuerdo a la palabra de Dios. Y no quiere decir que nosotros tengamos que buscar en oración un recibimiento nuevo o más profundo del Espíritu Santo, porque eso no es en sí mismo un concepto bíblico. Así que bueno, ahí más o menos sería con un resumen de todo lo que estuvimos hablando la semana pasada. Para poder entender un poquito más ahora otro aspecto del Espíritu Santo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿sí? Y esto es sumamente importante. La principal obra del Espíritu Santo a nivel iglesia, aparte, digamos, de la obra de transformación que hace en cada persona, el Espíritu Santo fue el encargado de inspirar a los escritores bíblicos para escribir las escrituras, para escribir la Biblia. Entonces, por ejemplo, vamos a leer un pasaje, segunda de Pedro, capítulo 1, y les voy a leer lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, que es un pasaje sumamente importante. 1:19 en adelante. Segunda de Pedro 1:19 en adelante. Dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, el punto es este. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y sus ayudantes para que ellos tuvieran la capacidad de escribir las escrituras de la Biblia. Entonces, esto lo vemos sobre todo en el final, que dice que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, cuando Pedro escribe su carta, cuando Pablo escribe sus cartas, cuando Moisés escribió el Antiguo Testamento, o el Génesis y el Pentateuco, cuando David escribió, cuando Marcos escribió el Evangelio, cuando estos hombres escribieron las Escrituras,
lo hicieron porque el Espíritu Santo vino a sus vidas y les inspiró para que ellos pudieran escribir la Biblia. Ahora, la palabra inspiró no es a veces el mejor término, la mejor forma de explicar lo que dice en el original. En el original lo que está tratando de dar la idea es que Dios es, o el Espíritu Santo es quien expiró la idea, es quien tuvo la idea en su corazón, y la idea de lo que está escrito en la Biblia sale del Espíritu Santo, lo reciben los apóstoles y los escritores bíblicos y ellos lo ponen por escrito. Entonces, desde la perspectiva del escritor, ellos fueron inspirados, recibieron esa inspiración. Desde el punto de vista de Dios, es algo que sale de Dios y que no sale del corazón de los escritores primeramente, sino que sale primeramente del corazón de Dios. Ahora, los escritores cuando escribían, ellos eran completamente conscientes de lo que estaban escribiendo, ellos tenían su mente y su corazón, estaban totalmente de acuerdo con lo que estaban escribiendo, y ellos escriben siendo totalmente, estando totalmente en armonía con lo que estaban escribiendo. Pero entonces el punto es este, de que el trabajo de inspiración de las Escrituras fue una obra dada por el Espíritu Santo para que ellos pudieran poner por escrito la Biblia. Entonces, acá hay varios elementos que tenemos que tener bien en claro. Número uno es que la Biblia es totalmente diferente a cualquier otro escrito humano. ¿Por qué? Porque los otros escritos humanos fueron escritos por personas humanas que no estaban siendo inspiradas por Dios ni por el Espíritu Santo. Pero por otro lado, la Biblia es un libro escrito por personas inspiradas por Dios. Entonces, eso es lo que le da autoridad a la Biblia, que es el Espíritu Santo el que inspiró la Biblia. Por otro lado, tenemos que entender esto, de que lo que ellos estaban escribiendo estaba, no solamente la idea era inspirada, no solamente los conceptos y los principios, sino que Dios inspiró hasta la última palabra de lo que está escrito, hasta la última coma, hasta el último punto, todo lo que está escrito, del principio a fin, cada detalle. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios hasta el más mínimo detalle. Entonces, nosotros creemos en la autoridad y en la inerrancia de la escritura y en la suficiencia de la escritura. O sea, creemos de que la Biblia no tiene errores, que la Biblia es suficiente para toda la vida cristiana y que la Biblia es autoridad para nuestras vidas. Es autoridad, es quien nos manda, es quien nos dice cómo de nosotros debemos comportarnos, cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, todas las cosas, ¿sí? Ahora, esto me lleva a otro punto más importante, que es un grave error de este tiempo, de muchas iglesias de este tiempo. Muchas iglesias van a decir, no estudies tanto las Escrituras, sino más bien déjate guiar por el Espíritu. Y eso es un error gravísimo. ¿Por qué es un error gravísimo? Porque sería lo mismo de que alguien le dijera a mi hijo, no te dejes guiar por lo que tu papá te dice, déjate guiar por el hecho de que él te ama. Claro, yo amo a mi hijo, pero él tiene que escuchar lo que le digo. No podemos separar mi amor por mi hijo que mi palabra a mi hijo. ¿Se entiende la idea? De la misma forma, si nosotros queremos dejarnos guiar por el Espíritu, ¿cómo nos vamos a dejar guiar por el Espíritu si no escuchamos lo que el Espíritu dijo a través de la Biblia? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión respecto a esto? Bueno, entonces seguimos. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. No podemos separar la idea de que el Espíritu Santo nos hable de la idea de que la palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos la Biblia, estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Cuando obedecemos la Biblia, estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, si yo quiero vivir de una forma que la Biblia no me dice, entonces no me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. Si yo digo de que Dios me habló, que escuché algo que Dios me dijo o lo que sea, pero eso que yo escuché o que me está guiando a mí no es bíblico, entonces no es palabra de Dios, no es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo.
Entonces, es sumamente importante que eso lo tengamos en cuenta, porque lo que es autoridad para nosotros es la Biblia y ninguna otra cosa que no sea la Biblia, ¿sí? Nuestra autoridad es la Biblia y esto es bien claro en este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1. Ahora, quiero llevarlos a otro pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 26. Fíjense lo que dice. Vamos a leer el verso 25. Dice así. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, este es Jesús hablando. Y Jesús le está hablando a los apóstoles, a sus discípulos que estaban en aquel momento, en los apóstoles está hablando. Entonces él les dice esto. Muchas cosas les enseñé, dice Jesús. Pero luego, y él viene explicando de que él se va a ir, que los va a dejar a los apóstoles porque iba a ascender al cielo, aunque ellos en aquel momento no lo comprendieran, pero Jesús estaba hablando de su ascensión al cielo. Pero dice, después va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, el Consolador es el Espíritu Santo, ¿sí? A quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Pero fíjense lo que dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Lo importante es que ustedes entiendan esto. A veces nosotros leemos este pasaje y decimos, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Pero lo que no nos damos cuenta es que Jesús no nos está diciendo este pasaje a nosotros, sino se los estaba diciendo a sus apóstoles en aquel momento. Y le decía esto a sus apóstoles en aquel momento porque ellos necesitaban la inspiración del Espíritu Santo para escribir las Escrituras. Entonces, Jesús les está diciendo para que ellos tengan paz de que el Espíritu Santo les iba a guiar para escribir la Biblia. Lo que el Nuevo Testamento, mejor dicho, porque el Antiguo Testamento ya estaba escrito. Entonces, es la obra del Espíritu Santo obrando en los apóstoles y en sus ayudantes para que ellos pudieran poner por escrito todo lo que Jesús les había enseñado. Ahora, la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros ahora es que Él nos recuerda las cosas, pero el Espíritu Santo nos recuerda lo que ya nos ha enseñado a través de la Biblia. Como el Espíritu Santo habló y les enseñó todas las cosas a los apóstoles, ellos la pusieron por escrito, entonces si yo ahora quiero aprender lo que el Espíritu Santo enseña, tengo que abrir la Biblia. Y el Espíritu Santo entonces luego lo que hace en nosotros es un proceso llamado iluminación. El proceso de iluminación es el proceso por el cual cuando leemos la Biblia, cuando se nos enseña la Biblia, cuando se nos predica la Biblia, el Espíritu Santo nos ayuda a entender, nos ayuda a ser transformado, nos ayuda a creer y a poner en práctica lo que el Espíritu dijo a través de las Escrituras. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Sí, es más o menos a lo que usted estuvo explicando hace un rato, en el mismo 14:24, cuando él habla de que él me nos ama y nos guarda mis palabras y las palabras que habéis oído de mí, sino la palabra que me envió. Eso más o menos lo que usted nos estaba explicando anteriormente, referido a esto que está hablando ahora. Claro que Como que sí. se va asociando todo. Sí, exactamente. Porque fíjense esto está hablando también de la unidad de Dios. Está diciendo que las palabras del Padre son las mismas palabras de Jesús y las mismas palabras del Espíritu Santo. Los tres están hablando las mismas palabras y las mismas palabras terminan estando por escritos en la Biblia, porque hay veces que muchos cristianos no se dan cuenta, pero piensan como que si el Padre dijera una cosa, Jesucristo dijera otra y el Espíritu Santo dijera otra diferente, ¿sí? Y no es así. Hay tal unidad en Dios que lo que el Padre dice, eso son las palabras de Jesús, eso mismo es lo que el Espíritu Santo nos enseñó. Pero excelente comentario, Javier. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Bien, entonces, el Espíritu Santo no nos puede enseñar nada que lo que no está escrito. Si no está escrito, el Espíritu Santo no nos lo va a enseñar. Si nosotros creemos algo que no es bíblico,
eso que nosotros estamos creyendo, debemos dudar de eso porque podemos estar bien equivocados. Y lo digo también porque inclusive hay muchas otras sectas o religiones, como por ejemplo de los mormones, que argumentan haber recibido una palabra extra por medio de ángeles y visiones y lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Que si yo digo que recibí una visión y que Dios me enseñó algo que no está en la Biblia, ¿qué me diferencia a mí de aquel que inventó la religión mormón? O cualquier otra religión inventada en el mundo. Que simplemente dijeron que se les apareció un ángel y que les enseñó cosas nuevas. Entonces es el mismo problema, ¿sí? No hay necesidad de inventar nada. Dios no tiene necesidad de enseñar o revelar más nada que lo que ya está revelado en las Escrituras. Por eso nosotros creemos que esta es la autoridad de la Biblia. Ahora, si yo realmente creo lo que dice la Biblia y la Biblia es mi autoridad, entonces todo tipo de discusiones, de debates, de diferencias de opiniones, lo podemos resolver con la Biblia. Y tenemos un sustento firme. Podemos estar firmes en lo que la Biblia dice. Ahora, si yo digo que Dios me dijo algo a mí que no está en la Biblia, vos me vas a decir que Dios te dijo algo a vos diferente. ¿Quién tiene razón? Si cualquiera, yo digo vos de forma genérica, ¿no? Si cualquier persona dice, a mí Dios me habló y me dijo todo esto, yo vengo y digo, a mí me dijo todo lo contrario, ¿quién tiene razón? ¿Cómo sabemos quién tiene razón? Hay que ver qué está en la palabra, hay que ver qué está en la Biblia. Porque puede ser Exactamente, cosas que hay que ver cómo lo interpreta la persona o cómo ve su revelación en su sueño y si está basada en la palabra. claro, el punto es que si alguien dice tener un sueño o una palabra de Dios, que no la leyó de la Biblia, entonces no vino de Dios, vino de su propio corazón. ¿Sí? Vino de su Consecuentemente, propia mente, de sus propios pensamientos, exactamente. ¿Por qué? Porque pasa el que, camino, el medio por el que Dios habla, es la palabra de Dios. Nada más. pasa que muchas veces, perdón, pasa que muchas Sí, veces nosotros tenemos un anhelo, tenemos algo en nuestros corazones y creemos o sentimos que es así. Y bueno, esto es palabra, pero no es algo que lo tenemos nosotros, no viene de acá, la palabra. exactamente, exactamente, exactamente. Dios, claro que nos puede guiar, pero Dios cuando nos guía, nos va guiando a través de las mismas vidas, ¿sí? Pero no necesitamos andar diciendo Dios me dijo, simplemente nosotros caminamos, oramos al Señor y confiamos que Dios va a guiar cada uno de nuestros pasos y listo. Exactamente. Bien, ahora quisiera detenerme un momento en un pasaje que es sumamente mal entendido y un pasaje que ha generado mucho temor en muchas personas. Vamos a leer el capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo del 22 en adelante. No sé si vamos a leerlo todo, creo que solamente unos versículos. Vamos a leer al principio. Mateo capítulo 12, verso 22. Dice así. Entonces trajeron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía, y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el padre de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa es dividida contra sí misma, no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Vamos a leer el verso 30. Dice, el que no está a favor mío, está contra mí, y el que no recoge a mi lado, desparrama. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos cristianos que leen este pasaje y se asustan, porque hay veces que ellos tienen temor de decir, quizás en algún momento dije algo en contra del Espíritu Santo y tienen temor de haber cometido lo que se llama el único pecado imperdonable. Entonces, hay personas que tienen este temor, que tienen este miedo de decir, ¿será que acaso yo habré insultado
o me habré burlado del Espíritu Santo alguna vez? ¿Será que habré perdido mi salvación por haber hecho esto? Y realmente esto no es un pensamiento correcto según lo que yo entiendo de la palabra, por varios motivos. Primero y principal, por lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo de Jesús. Dios había venido al mundo en Jesucristo. Él estaba enseñando y él estaba haciendo milagros poderosos. Pero los milagros que Jesús estaba haciendo demostraban que él era el Hijo del Dios, del único Dios. El Hijo, mejor dicho, el Salvador del mundo prometido desde hacía mucho tiempo. Además de eso, él estaba predicando una nación israelita, judía, donde ellos tenían sumo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos estaban bien preparados, conocían todas las obras que Dios había hecho, los milagros, la salvación, los llamados de atención que Dios había hecho, y conocían también las veces que Dios les había recriminado por el pecado de Israel, de la nación. Y Jesús le está hablando a los líderes de la nación, está hablando el gobierno religioso de la nación, político y religioso de la nación. Entonces, el punto es este. Fíjense lo que dice en el verso 24. Pero cuando los fariseos oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Lo que están diciendo los fariseos es, los fariseos son los líderes religiosos de aquel tiempo. Están diciendo, este hombre Jesús, que da evidencias de ser el Hijo de Dios prometido, da evidencias de ser el Salvador del mundo, da evidencias de tener una vida intachable y todo, y hace milagros poderosos, pero ellos están diciendo, a pesar de todo eso, nosotros creemos que es un enviado de Satanás. Entonces es una negación clara, directa, con conocimiento y rotunda del único Salvador del mundo, que estaba personalmente presente delante de ellos haciendo obras poderosas. Hay una gran diferencia entre una situación de una persona en la actualidad, que a lo mejor antes de convertirse, a lo mejor dijo algo en contra del Espíritu Santo por ignorancia y luego se convirtió y conoció de Dios y del Espíritu Santo y se arrepintió. Hay una gran diferencia porque esa persona no conoce las Escrituras, esa persona no conoce el poder de Dios, esa persona no conoce a Jesucristo y está diciendo algo por ignorancia. ¿Se entiende la diferencia? Eso es muy diferente a una persona que tenía todo para conocer a Dios y lo rechazó. Porque tenía el conocimiento, la preparación, conocía la obra de Dios, conocía todo, sin embargo rechaza a Cristo que está delante de ellos, aún físicamente. Aún en el día de hoy, una persona que tenga conocimiento de la palabra, tampoco está delante de Jesús personalmente, como lo estaban los fariseos de aquel tiempo. Además de eso, los fariseos de aquel tiempo eran el gobierno de Israel. No era simplemente la gente común y corriente. Entonces, el caso de estos fariseos es tanto más grande y diferente a lo nuestro de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, las condiciones hoy por hoy no están dadas para que nadie en la tierra pueda cometer la blasfemia del Espíritu Santo en la forma en que lo hicieron los fariseos de aquel tiempo. Entonces, eso a nosotros nos debería dar tranquilidad de saber de que nuestros pecados van a ser perdonados si nos arrepentimos de todo corazón. Hay un punto más. Fíjense esto, cuando una persona se convierte a Cristo realmente, es el Espíritu Santo el que obra la conversión. Entonces, si la persona hubiera blasfemado contra el Espíritu Santo antes, la persona nunca va a ser convertida porque el Espíritu Santo no lo transformaría. Pero si una persona se convirtió realmente y dejó sus pecados, eso da evidencia de la que la persona sí es creyente de verdad y que el Espíritu Santo ha obrado esa transformación en la persona. Y aún más le digo, si una persona, siendo creyente, el Espíritu Santo obrando en la vida de la persona, no puede cometer la blasfemia del Espíritu Santo porque ya tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en la persona y lo va a guiar para que no cometa tal error. Entonces, en el día de hoy, nosotros no deberíamos tener miedo a cometer este pecado imperdonable. Por supuesto que tenemos que tener siempre gran respeto por los caminos del Señor, gran respeto por el Espíritu Santo y no ofenderlo, pero no por eso, por el hecho de que pequemos no quiere decir
de que entonces vamos a estar condenados eternamente. Eso no debería entenderse así. ¿Se entiende el punto con respecto a este pasaje que muchas veces quizás no se ha entendido bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, cualquier cosa, un dedito arriba me alcanza para saber si venimos bien. Exactamente. Buenísimo. Bien. Ahora, este pasaje a veces se utiliza en este otro sentido, en el sentido de que hay personas que dicen hacer milagros y que si alguien no cree que es un milagro verdadero, entonces le van a acusar y le van a decir, estás blasfemando contra el Espíritu Santo porque no crees en el milagro que estoy haciendo. Y eso es un error también, pensar así. Eso es un error, eso es abusar del pasaje este para hacer decir algo que el pasaje en realidad no está diciendo. Por varios motivos. Primero y principal, porque si una persona realmente puede hacer milagros, esa persona que está haciendo milagros no es Jesucristo. Entonces, si la persona no es Jesucristo, no puede acusar a nadie de blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es una acusación demasiado seria. Que el que hace esa acusación, lo que está implicando que él mismo tiene la misma autoridad que Jesucristo. Entonces, es un pecado de orgullo grande de aquel que dice que el que no cree en un milagro, entonces está blasfemando al Espíritu Santo. ¿Se entiende la idea? No sé si me expresé bien, si no lo explico de nuevo. Imagínense, yo vengo y hago un milagro. Usted no lo cree, usted no cree que es un milagro. Entonces, si yo lo acuso a usted y le digo, está blasfemando contra el Espíritu Santo, en realidad lo que yo estoy haciendo es poniéndome a mí mismo a la misma altura de Jesucristo. Y es un pecado grave pensar así. Porque estoy diciendo que aquel que no cree en los milagros que yo hago es lo mismo que aquel que no cree en Jesucristo. Y eso no es así, porque nosotros no somos iguales que Jesucristo, no tenemos la autoridad de Jesucristo, nosotros no somos Dios como Jesucristo, ni nos podemos comparar de ninguna forma como Jesucristo. Nosotros hemos sido lo peor del mundo, hemos sido lo más despreciables del mundo y hemos sido perdonados por Jesucristo a pesar de que éramos lo más despreciable del mundo. Entonces nosotros no podemos tener la actitud de Jesucristo, no podemos creernos estar al nivel de Jesucristo de ninguna forma. Entonces, decir eso está bien mal. Además de esto, hay una diferencia importante. Cuando Jesucristo hacía milagros de una forma tremenda. O sea, una persona que era ciega completamente, los ojos se le abrían, volvía a ver. Una persona que era literalmente paralítico, no podía ver, no había caminado en su vida, volvía a caminar. O sea, no eran milagros como decir que a alguien le duele el estómago y de repente alguien oró y el dolor del estómago se le pasó. ¿Quién sabe si era un dolor de estómago, si estaba nervioso, qué es lo que tenía? ¿Se entiende la idea? Esos son muchas veces milagros, entre comillas, o sea, confusos, o sea, no se pueden comprobar, no se pueden saber a ciencia cierta si realmente fue un milagro o no. Pero los milagros de Jesús eran tan evidentes que un ciego de nacimiento hacía ver. Y todo el mundo se daba cuenta de que el ciego de nacimiento veía. Entonces, no podemos comparar de ninguna forma la obra de Jesucristo con lo que nosotros podamos hacer nunca, jamás. En la línea de esto quiero continuar hablando con respecto a los milagros y a las señales y milagros, que esto es sumamente importante. Quiero que prestemos atención en algunas cosas. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes hicieron milagros en el Antiguo Testamento? Milagros hicieron Moisés, Josué, Elías, Eliseo, y si yo recuerdo en el Antiguo Testamento, no hay otra persona que haya hecho milagros. O sea, 4 personas en más de 2000 y pico de años, o en muchos más de 2000 y pico de años. No hubo otra persona que hiciera milagro. Además de eso, hay algunas cosas que tenemos que observar. Estamos viendo el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver en Éxodo capítulo 4. Solamente un par de versos como para tratar de mostrarles el punto de lo que quiero explicarles. Éxodo capítulo 4, vamos a ver verso 1 en adelante. Fíjense lo que dice. Moisés ve la zarza en el desierto, ¿sí? Que no es un milagro que él hace, es Dios que le aparece en la zarza, ¿sí?
Entonces se acerca y empiezan a tener una conversación. Dios le dice que vaya a Egipto a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Entonces, capítulo 4, verso 1, Moisés respondió, y si no me creen ni escuchan a mi voz, porque quizás digan, no se te apareció el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano y la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Y Dios dice, por esto te creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces aquí vemos esto. Dios le dice a Moisés que él tira la vara y la vara se convierte en una serpiente. Entonces luego le dice que la agarra de nuevo y la agarra de nuevo y se vuelve a convertir en una vara. Y Dios le dice, por esto te creerán que se te ha aparecido Dios. Entonces, Dios le da a Moisés la capacidad de hacer milagros para que la gente crea de que Moisés fue enviado por Dios. ¿Se entiende el punto? El objetivo, el propósito de los milagros que hizo Moisés fueron para demostrar de que Moisés había sido enviado por Dios. Lo mismo ocurre con los milagros de Josué. Y lo mismo ocurre con los milagros de Elías y Eliseo. Vamos a leer en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del verso 36, pero antes de leer, entonces una breve explicación. En aquel tiempo los israelitas se habían apartado de Dios y estaban adorando a Baal. Y esta es una historia conocida en donde Elías desafía a los sacerdotes de Baal, entonces les dice que pongan su sacrificio, así un animal para un sacrificio, que preparen todo, pero ellos no podían prender el fuego. El fuego tenía que ser provisto por su Dios, o sea, por Baal. Se les pone el desafío. Entonces, sí, ¿alguien quería decir algo? Sí, Primera de Reyes, ¿cuánto? Perdón, porque no... Capítulo 18, verso 36. 18, gracias, disculpe. 18-36, no hay problema, no hay problema. Entonces, termino de explicar la idea y ahí leemos los versículos. Entonces, los sacerdotes de Baal pusieron un sacrificio arriba de la leña, todo preparado, pero sin encender fuego, y Elías hizo lo mismo, puso su sacrificio arriba de la leña y no encendió fuego. Los sacerdotes de Baal oraron a su Dios, saltaron, se golpearon, hicieron de todo, y el fuego no se encendió. Cuando le tocó a Elías lo que hizo fue echar mucha agua, para que sea imposible prender el fuego de su propio sacrificio, del que él estaba entregando, que fuera imposible humanamente prender el fuego. Y entonces viene lo que vamos a leer en el verso 36. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, responde para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la piedra, las leñas, el polvo y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, el Dios, el Señor es el Dios. Amén. Entonces, fíjense este punto. Lo que dice Elías, que se sepa ahora que yo soy tu siervo y que todas las cosas que hice las hice por tu palabra, Señor. Entonces, acá vemos el mismo caso. Cuando Elías hace milagros como este, los hace
en una demostración de que Elías fue el hombre elegido por Dios para enseñar la palabra de Dios al pueblo, no para enseñar la palabra de Dios, para revelar a Dios al pueblo. Entonces, el punto es este. En el Antiguo Testamento, las señales y los milagros lo que hacían eran autenticar a la persona enviada por Dios. Hacer que el mundo reconozca y sepa quién es la persona enviada por Dios. Dios no hace milagros en el Antiguo Testamento solo por sanar a la gente o solamente por cuidar de la persona que está sufriendo. No, el motivo principal por el cual Dios permite que los hombres hagan milagros es para demostrar quiénes son los hombres elegidos por Dios. Ahora vamos a ver que lo mismo ocurre en Hechos capítulo 5, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Vamos a ver verso 12, lo que dice. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Entonces, fíjense esto. En el Nuevo Testamento, Cristo hizo milagros y los apóstoles hicieron milagros, como dice este pasaje. Pero el punto, ¿cuál es? Que los milagros se hacían por mano de los 12 apóstoles. Y ya vimos en otro momento de que apóstoles son 12 y no hay más apóstoles. Eso ya lo vimos, no recuerdo si en la clase pasada, no, creo que en la anterior estuvimos estudiando con respecto a por qué no hay más que 12 apóstoles. Entonces, el punto de aquí es que solo los apóstoles hacían milagros, no cualquier creyente hacía milagros, sino que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. ¿Por qué se realizaban señales y prodigios? Por medio de los apóstoles, porque Dios estaba mostrando que los apóstoles, los 12 apóstoles, mejor dicho, los 11, porque Judas no estaba más, aunque ya tenían uno nuevo, que era Matías, estos 12 apóstoles eran las personas elegidas por Dios para escribir el Nuevo Testamento. Y ahí unimos lo que veníamos hablando al principio, que lo que estamos hablando ahora. Entonces, el punto es este, de que Dios hizo que los apóstoles pudieran hacer milagros, porque Dios estaba inspirando a esos apóstoles para que esos apóstoles pudieran poner por escrito la Biblia y que nosotros entonces podamos confiar en la Biblia, porque fue escrita por los apóstoles y fue guiada por el Espíritu Santo. Entonces, es bien importante que entendamos eso. ¿Por qué nosotros creemos en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque fueron los apóstoles que hacían milagros los que pusieron por escrito. Entonces, podemos creer en esto porque Dios autentificó, reconoció válido a los apóstoles por medio de hacer milagros a través de las manos de ellos. Vamos a leer lo que dice 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Verso 12, 2 de Corintios 12, dice así. Fíjense lo que dice, Pablo dice. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces, mi punto es este, que los milagros en el Nuevo Testamento son señales de quiénes son los verdaderos apóstoles. Por medio de señales, prodigios y milagros. Y ahí lo vemos. Los que hacían señales, prodigios y milagros, esos eran los verdaderos apóstoles elegidos por Dios. Ahora, hay algunos otros que hicieron milagros en el Nuevo Testamento, pero fueron sus ayudantes cercanos. Por ejemplo, Esteban, antes de ser martirizado, ¿sí? Pero salvo algunas pocas excepciones que eran ayudantes cercanos a los apóstoles, como Esteban, el resto de la gente no hacía milagros, no había, el cristiano no hacía milagros en el Nuevo Testamento. Los que hacían milagros eran los apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios los estaba validando como aquellos que iban a escribir el Nuevo Testamento.
De hecho, también hubo algunos que escribieron el Nuevo Testamento que no eran apóstoles de por sí. Por ejemplo, Lucas. Lucas no era apóstol. Lucas era un ayudante cercano del apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué Lucas puede escribir el Evangelio de Lucas? Porque tenía la autorización del apóstol Pablo directo, que era quien tenía el reconocimiento de parte de Dios. Entonces, mi punto es este. Si hay apóstoles hoy por hoy, los apóstoles tienen que hacer señales, prodigios y milagros como se hacían en el Nuevo Testamento. Contundentes, evidentes, innegables, totalmente visibles, no que le sanó dolor de cabeza o dolor de espalda, no, sino que le faltaba una pierna y le apareció la pierna, completamente ciego y recibió la vista, o sea, milagros contundentes como esos, no milagros a media, no eran milagros donde veía mal y ahora ve mal pero un poquito mejor, no. O sea, el milagro era contundente, era instantáneo y era completo, ¿sí? Si hay apóstoles en la actualidad, esos apóstoles tienen que poder hacer esta clase de milagro de esta forma, y además esas personas que tuvieran esa cantidad de esos posibles milagros, su palabra tendría que tener la misma autoridad que las Escrituras. La misma autoridad de las Escrituras. Entonces ahí les estoy mostrando el riesgo de creer en aquellos que dicen hacer milagros y en realidad no lo hacen. Porque si creemos que hacen milagros de verdad, tenemos que obedecerles como la misma Biblia. Algo que la Biblia en realidad condena. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo digo ¿por qué? Porque hay algunos que hoy se llaman apóstoles, que ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer decir, no, yo soy apóstol, pero no soy como los de la Biblia. Como, soy un apóstol, pero de menor categoría. Algo que no existe en la Biblia. Pero a la vez le van a hacer creer a la gente de que ellos tienen autoridad absoluta y que hay que obedecerlos. Y el punto es este. Ellos no pueden hacer los milagros de la Biblia. Y aquellos que dicen que pueden hacer esos milagros de la Biblia, lo que están haciendo es ponerse en el lugar del mismo Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra autoridad es la palabra de Dios y no alguna otra persona de hoy por hoy. La revelación está cerrada y está puesta en las Escrituras. ¿Amamos a Dios? Por supuesto. ¿Creemos en el Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? A través de la palabra. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? A través de la palabra. El Espíritu Santo está en nuestros corazones, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, el Espíritu Santo es el quien nos da los dones, es el que nos da los frutos, el que produce la conversión en nosotros, es el que nos alienta, es el que nos fortalece, pero lo que Dios tenía que hablar, ya lo habló a través de las Escrituras. Como para cerrar, quiero hacerles pensar en algunos pocos versículos más, en un concepto más, unos pocos versículos, ¿no? Por ejemplo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, fíjense lo que dice verso 25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, dice Pablo, mi hermano y colaborador, compañero de lucha, quien también es mensajero y servidor para mis necesidades, porque los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que ya no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo que Epafrodito se enfermó y que nadie podía hacer nada. Y que Dios lo sanó por su propia voluntad, por su misericordia. Pero él estaba enfermo y Pablo estaba preocupado de que se muriera. Y eso nos muestra que Pablo, y con todo ser apóstol, y habiendo hecho milagros antes, ya en este tiempo, él ya no hacía milagros para sanar a Epafrodito. Él no podía más, ¿sí? Quiere decir de que Dios permitió que los apóstoles hicieran milagros por un tiempo hasta que la palabra de Dios se fuera terminando de escribir y ya luego ellos no pudieron seguir haciendo milagros. Había enfermos y no los podían sanar. Vamos a ver 1 Timoteo, fíjense lo que dice, la misma idea. 1 Timoteo, capítulo 5, verso 23. Dice,
Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua sola, sino un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Lo que Pablo le está diciendo es, si seguís tomando agua, te vas a seguir enfermando. ¿Por qué? Porque el agua estaba contaminada, no era agua pura como la de ahora. Entonces le está diciendo, toma vino para no tomar agua contaminada. Entre paréntesis, esto no es permiso para nosotros para tomar vino, porque la realidad que ellos vivían era diferente a la nuestra. Nosotros podemos ir a tomar agua pura, sacada de la canilla, y si no, podemos comprar una botellita de agua y tenemos agua pura. No necesitamos tomar vino para no enfermarnos, ¿sí? La Biblia no nos está diciendo que tomemos vino en este aspecto. Pero Pablo sí le dice a Timoteo, le dice, no tomes agua, porque te vas a seguir enfermando, por causa de tus frecuentes enfermedades. El punto es este. Si Pablo realmente pudiera seguir haciendo milagros a este momento, ya la hubiera sanado a Timoteo, pero no lo sanó. ¿Por qué no lo sanó? Porque no podía. Ya no podía más. La capacidad de hacer milagros ya no estaba más en él. Lo mismo 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 20. Fíjense lo que dice. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Si Pablo pudiera seguir haciendo milagros a esta altura, no lo hubiera dejado enfermo en Mileto, lo hubiera sanado a Trófimo, no lo sanó, ¿sí? Entonces, de nuevo, mi punto es este, los apóstoles recibieron capacidad de hacer milagros por un periodo de tiempo en el cual Dios los validó y demostró que ellos eran las personas que tenían que escribir el Nuevo Testamento. Una vez de que ellos fueron validados por Dios, entonces el poder para hacer milagros se les fue yendo. Ahora, usted me va a decir, ¿eso quiere decir que Dios no hace milagros? Yo no digo que Dios no hace milagros. Lo que yo digo es que Dios puede hacer milagros cuando quiere, sobre quien Él quiere, porque Él quiere, donde Él quiere y de la forma que Él quiere. Pero lo que Dios no hace más es validar a personas con el don de milagros. Dios no da más el don a una persona particular para que esa persona pueda sanar a enfermos a su propia voluntad. ¿Se entiende? Lo que sí creo es que si hay un enfermo, podemos orar juntos como iglesia, clamar al Señor, y si Dios quiere en su propia voluntad, entonces Él lo va a sanar, y si Dios no quiere, no lo va a sanar, pero nosotros no podemos obligarlo a Dios. No le podemos decir, Dios, sanalo, te exigimos que lo sanes, no. Dios es el rey, Dios es el Dios, y nosotros somos su creación. Nosotros no podemos exigirle a Dios. Podemos implorarle a Dios si Él quiere en su voluntad sanar a los enfermos, pero Dios no va a autentificar más a nadie, porque si autentificara a alguien, la palabra de ese alguien tendría la misma autoridad que las Sagradas Escrituras, y eso sabemos que no puede ser así. Bien, entonces, con esto estamos cerrando nuestra serie de el Espíritu Santo, y entonces mostramos la obra del Espíritu Santo en la persona, en la conversión, la obra de santificación de la persona a lo largo de toda su vida, ¿sí? Y vimos también entonces la obra del Espíritu Santo a través de la formación de las Escrituras para toda la iglesia, la obra del Espíritu Santo validando a los escritores bíblicos, ¿sí? Y la obra del Espíritu Santo haciendo milagros, señales y milagros sobre aquellas personas que debían ser validadas. De ahí en adelante, nosotros no podemos tratar de asignarle al Espíritu Santo funcionalidades o roles que el Espíritu Santo no tiene, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es una persona y sabe lo que hace. Él tiene muy claro lo que hace, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que confiar en que el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo no es una herramienta para que nosotros juguemos con ella, sino que es nuestro Dios a quien debemos obedecer, y hay una gran diferencia. ¿Cómo obedecemos al Espíritu Santo? Tratando de aprender la palabra de Dios de todo corazón, con todo esfuerzo, con dedicación, y poniéndola por obra. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. También me gustaría escuchar qué les hace sentir, qué piensan, si sabían algo de todo esto o no, si creían algo diferente, o sí, estoy para escucharles. A ver, ahí Gabriel. Adolfo, te escucho. Sí, Gabriel, no, estaba escuchando atentamente lo que de la. Bueno, yo tenía muy presente del don del milagro, del hombre de Dios sanador. Mi madre me cuenta
cuento una anécdota de chico, ¿no? De que yo estaba muy mal, estaba por morir a los 9 meses. Ella me cuenta. Y, y recurrió por todos lados, recurrió a todo lo que pudo y se encuentra con una enfermera creyente, cuenta ella. Y en el pueblo no habían iglesia, solamente una capilla católica, Claro. por los chicos, al Sí, 7 Río sí, Negro. sí. Y cuenta mi mamá, dice, ¿usted cree en Dios? Y sí, sí creo, dice mamá. Dice que yo estaba puro hueso y piel. Bueno, recurrieron a lo que tiran en el empacho, el cuero que le dicen, te tiran el cuerito, qué sé yo, y te hacen, no sé, otras curaciones con yuyo y hierba, no sé. Y te hacen todo, ¿viste? Con todo lo que esa gente hace, ese tipo de... Y dice que esta enfermera le dice, va a llegar un pastor a una casa, va a estar por la noche, una noche ahí, dice, sin compromiso, le invito. Y dice que el hombre de Dios puso las manos sobre mi cabeza. Y bueno, mi mamá se fue. Dice que al instante así, recobro la salud, empiezo a mamar de nuevo, a reponerme. A los días ya estaba perfecto, hasta ahora, gracias a Dios. Amén. Bueno, me Y bueno, alegra. un acto muy presente del don del milagro, de sanidad, no sé. Era no sé, lo que me cuenta mi madre, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pero de nuevo, mi punto es este. Yo creo que Dios lo pudo haber sanado, que pudo haber sido Dios el que lo sanó. Pero hay una diferencia en decir, Dios lo sanó a usted por su propia misericordia, porque Él quiso, a pensar de que este hombre tenía la capacidad de sanar cuando Él quisiera a quien Él quisiera. No, por supuesto. Yo creo que la ¿Se misericordia, entiende la diferencia? ¿Sí? por supuesto, Pero ¿por qué lo digo? Porque muchas veces uno va a ver un... a través de un ¿Cómo? ministro. A través de un ministro en ese momento, ¿no? Claro, Dios usó a esa persona en ese momento particular para orar por usted y producir el milagro. Ahora, hay muchos que, por ejemplo, televangelistas o que andan por ahí, entonces, trae tu diezmo y va a haber un milagro en tu vida. ¿Estamos ahí confiando en Dios o estamos depositando la confianza en un supuesto ministro que te va a cobrar un diezmo para sanar? ¿Se entiende la Ah, bueno, diferencia? claro, sí, otra cosa, sí, Hay sí. una gran diferencia ahí, ¿sí? Entonces, ¿la diferencia dónde está? Que si yo oro por usted, por ejemplo, no sé, tiene algún problema de salud, oro por usted, y Dios lo sana, no es por mí, no es porque yo tenga nada especial, es porque Dios lo sanó por su propia misericordia. Ahora, si yo le digo a usted, tráigame su ofrenda, entonces yo le voy a orar por milagro, entonces yo ya me estoy poniendo en el lugar de Dios. ¿Sí? Claro, O diferente, ¿no? Si yo le digo, usted me tiene que obedecer, usted me obedece y voy a orar por sanidad. No, ¿se entiende? claro. Es Aunque otra cosa. yo ore y usted se sane, usted no me debe obediencia a mí. No me debe obediencia a mí. Le debe obediencia a Dios, no a mí. Porque es Dios el que sana por su propia misericordia. ¿Sí? Yo estoy tratando de marcar esa diferencia. Dios puede hacer La milagros, misericordia. pero lo hace por su propia voluntad. Y lo que no hace Dios es autentificar a una persona con poder para hacer milagros, de modo que esa persona pueda creerse que tiene autoridad sobre la gente. Pero fue usado el ministro en este caso, ¿no? Claro, El ministro porque de Dios oró, fue usado. sí, porque En estaba este ahí orando, sí, claro, sí, caso. sí, sí. Claro, la misericordia. Yo creo, claro, por supuesto, yo creo que la misericordia de Dios me alcanzó por un propósito, ¿no? Claro. Por ejemplo, que usted hoy esté acá con nosotros, por ejemplo, ¿no? Quizás no estaría acá con nosotros si eso no hubiera ocurrido. Bueno, Tengo muy gloria a Dios por presente, eso. lo tengo muy Gloria a Dios por eso. presente, lo que me cuenta mi madre, ¿no? Personalmente, ¿no? Lo tengo muy presente. Y Sí, bueno, sí, sí, esa sí, sí. pequeña duda que tenía, claro, del don de a veces de los hombres que en estos tiempos se mueven viste, como vendedores, ¿no? Exactamente, exactamente. Como, Claro, no solamente como vendedores, sino que muchas veces intentan ponerse en una posición de autoridad sobre los demás a través de supuestos milagros. ¿Sí? No solamente como vendedores, sino que hacen que la gente quede
atrapados con ellos, vamos a decir, o que, yo hice el milagro, y entonces usted tiene que seguirme toda su vida, por ejemplo, ¿se entiende? Y ahí no, eso no está bien, ¿sí? Eso no es lo que Dios quiere, de ninguna forma. ¿Sí? ¿Los demás, alguna opinión, algún comentario? ¿David? David. Sí, ¿cómo estás? No, los estuve escuchando mientras llegué colectivo, llegué ya a mi departamento. Y, no sé, estoy a 1000 solucionando porque me siento muy aliviado. Te dije, iba a empezar a leer la Biblia y empecé la semana pasada, después del último jueves que tuviste. Y 1000, no tengo palabras, no sé, lo que vos hablas es como que ya lo leí un poco, ¿viste? Y lo que hablaste recién de Moisés y de los milagros, todo eso lo leí esta semana y leí muchas cosas y eso me fascina. Y me alegra muchísimo. Estoy sin palabras. Estoy sin palabras, quisiera participar más, pero no sé, tengo muchas cosas para charlar y hablar, pero quiero bajar un cambio porque voy a mí. Claro que sí, claro que sí. Te felicito que estés leyendo la Biblia y de paso animo a los demás a también estar leyendo la Biblia y estar estudiando por su propia cuenta, ¿sí? Así que es también un ánimo para todos. Te repito a vos, David, y a todos, los que tengan dudas acerca de pasajes o cosas que están leyendo, lo que sea, y quieren escribir, quieren contactarme, no duden en mandarme un mensaje, escribirme, estoy para responder, para ayudarlos en lo que sea, o simplemente que me quieran contar qué están haciendo o qué están leyendo, o necesiten una oración, que puedan contar conmigo sin ninguna duda. Por las dudas, ya que estamos, voy a ver si puedo poner mi número de teléfono aquí a la vista en algún lugar para que lo tengan y me puedan escribir, el que quiera por WhatsApp me pueden escribir. A ver si lo escribo por aquí. Tengo que poner así. Bien, ahí está mi número de teléfono, se los mandé en el chat, no sé si lo reciben, pero tomen nota si quieren, me pueden escribir por WhatsApp, estamos para responder todas las dudas que tengan y los animo a todos que estén leyendo. Y gracias por tu ejemplo, David, al leer la Biblia y contar con nosotros. Bueno, gracias. Pastor Gabriel, ahí hay un pedido de oración por una chica de 20 años que se llama Sheila. Tuvo 2 intentos de suicidio, en una se cortó las venas, está bajo medicamento. Yo creo que la oración tiene mucho poder, y más cuando estamos en un cuerpo, ¿no? Sí, Sheila me dijiste, ¿se llama? Sheila se llama. Bueno, ahora que terminemos vamos a ver, claro que sí. Sí. Bueno, Javier, también no sé si hay alguien más que no haya visto, no haya saludado, pero ahí está también mi número, si me quieres después mandar un mensaje para que estemos en contacto también, bienvenido. Adolfo, no sé si hay alguien más ahí con vos también, pero compartirles también mi número para que me escriban, con gusto, a los que estén. Gracias, Pastor. No he podido anotar porque no lo estoy viendo al número, pero después el amigo Zacarías seguramente lo habrá anotado y me lo va a pasar. Bueno, y si no, también lo puedo decir en voz alta para que tomen nota, así que no hay problema. Vale, como usted diga, Pastor. Sí. Bueno, es 001, no es un teléfono de Argentina, es un teléfono de afuera. Así que 001-773-937-5469. Ahí me pueden escribir por WhatsApp, ¿sí? No por mensaje de texto, pero sí por WhatsApp. 001-773-937-5469. Ramiro, ¿no? Ahí te veo. ¿Cómo estás? Siempre tengo la sensación que estás ahí, aunque no, sos casi como el Espíritu Santo. No estás, pero no te vemos, pero estás. No, es siempre un chiste, pero me alegra verte. Siempre. No tengo esa habilidad de participar mucho, pero sí escucho. Claro que sí.
Es importante lo que dijo porque bueno, nos ayuda un poco a entender muchas cosas y no dejarse llevar por personas que aparentan decir curar o decir sanar, cuando realmente es Dios el que sana, cura, y bueno, ellos quizás pueden ser el ministro, como decía Adolfo, para eso nada más. Pero bueno, es Dios. Que bueno, siempre escuchando y bueno, saludando a todos los que están presentes también, ¿no? Claro que sí. Si también me querés mandar un mensaje, así me queda tu número, bienvenido, ¿sí? Bueno, David. Bueno, desde ya muchas gracias. Bueno, aprovechamos para orar entonces al Señor y oramos por Seila también. ¿Sí? Bueno, gracias te damos, Señor. Gracias por este estudio que hemos podido compartir. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque estamos aprendiendo de tu palabra. Gracias te doy por poder reunirnos, poder estar juntos, Señor, poder conocernos. Y quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí presentes para que siempre nos estés guiando, para que nos acompañes en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, con nuestras familias y con todas las cosas, que realmente tú estés con nosotros en todo tiempo. Señor, queremos pedir por Seila también, Señor, que ha tenido estos intentos de suicidio. Queremos pedirte, Señor, que toques su corazón y que la transformes, que ella te conozca, Señor, y que realmente pueda tener una vida transformada, Señor, que pueda dejar atrás toda esa vieja vida de buscar la muerte, de buscar lo peor, aún de sentirse quizás mal y sentirse menos, tantas cosas que puede sentir una joven de esa edad, pero te pido que todo eso quede atrás y que al contrario ella conozca, Señor, tu vida, te conozca a ti, Señor, y su vida sea completamente transformada. Te pido también por su familia, para que les guíes, los ayudes a pasar por esta etapa difícil y que todos ellos conozcan tu nombre. Señor, te damos gracias por todas las cosas, te damos toda la gloria, toda la honra, te ponemos en primer lugar en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.